Salud y Vida, en Hola Honduras. La nueva cepa del COVID-19 desarrollada en Gran Bretaña ha causado la aparición de nuevos síntomas asociados con el COVID-19. Así lo dan a conocer las autoridades de Gran Bretaña, que han observado como 1 de cada 5 pacientes que ha contraído el virus presenta síntomas poco comunes, entre ellos una extraña erupción cutánea en la lengua. Los principales síntomas del COVID-19 son la fiebre, pérdida del olfato o gusto y la tos, tal y como se ha informado a través del Servicio Nacional de Salud. A esto hay que unirle otros síntomas como el cansancio, dolor muscular, dolor de garganta y la conjuntivitis. Así es, estamos en el segmento Salud y Vida. Hoy nos acompaña junto a Efer Guevara el doctor Johan Sánchez, un tema interesante debido a lo que han apuntado precisamente las autoridades de Gran Bretaña. Hay síntomas poco comunes como el hecho de algunas úlceras en la lengua. Conocemos, Efer, actualmente cuáles son los síntomas, ¿verdad?, del COVID-19, sí. Pero con este tema de la nueva cepa hay algunos síntomas que son poco comunes y que muchas personas se están preguntando por ello. Bueno, y las secuelas también, Alejandra, las televidentes que dejan también la COVID-19. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y buenos días. Bienvenido. Buenos días, un placer estar nuevamente aquí con ustedes hablando de estos temas que son tan actuales y a pesar de que tenemos ya casi un año de estar hablando de lo mismo, parece mentira, sí. Pero siempre todavía hay dudas, en la calle siempre hay gente que pregunta cosas que uno piensa que ya han sido adecuadamente comentadas y dadas a conocer, pero no, y de hecho, como tú mencionas, han aparecido algunas características un tanto diferentes en algunos pacientes que se han evaluado. Por ejemplo, en Inglaterra aparecen este tipo de lesiones nuevas. Habría que ver también si no fue algo que se nos ha ido de lado, que lo hemos quizás descuidado un poco por el mismo uso de las mascarillas. Muchas veces, incluso cuando hemos evaluado pacientes con COVID, tanto médicos como pacientes, muchas veces hemos obviado incluso revisar garganta. Pudiera ser que no sea algo tan nuevo, pudiera ser que desde algún tiempo lo tuviéramos, aunque es importante recordarle a la población, si usted presenta cualquier sintomatología, no necesariamente no espera tener úlceras en la boca o en la lengua para ir a consulta. Recordemos que los síntomas principales son ampliamente conocidos. Principalmente, si hay tos, si hay fiebre, si hay cansancio, no espere para ir a consulta. Puede ser un resfriado, afortunadamente. De hecho, he tenido un par de pacientes por vía privada o en cualquier otro lugar que han presentado cuadros respiratorios virales, respiratorios que empiezan con rinorrea, con moquera, con un poco de febrícula, que no llega a ser fiebre completamente. Uno hace las pruebas, el paciente inicia tratamiento y mejora. Afortunadamente, no es que todo es COVID. Okay. Definitivamente seguimos teniendo miles de enfermedades, seguimos teniendo cualquier otra cantidad de infecciones, siguen habiendo neumonías por otras causas, tanto virales como bacterianas, pero obviamente en el momento de pandemia tenemos que descartar lo que nos puede causar mayor peligro, lo que nos puede llevar a la mortalidad de ese paciente, que es el caso del COVID. Doctor, ¿es normal en este tipo de virus esta variación de síntomas y de secuelas también? Es decir, la evolución es constante, no solamente por el COVID-19, sino que también por otro tipo de virus. Muy importante eso. Recuerden que cuando estamos hablando de un virus, hace, pongámosle un poco más de año y medio, 2 años, tú ibas a consulta, tenías cualquier afección respiratoria, cualquier persona iba a consulta y le decían, no, es un cuadro viral. Entonces uno decía, es un virus, ya se va a pasar. Ahora, si alguien le dice, es un cuadro viral, y si es el virus del COVID, entonces ya aprendemos a darle la importancia y el respeto que puede tener cualquier patología. No porque sea algo viral es que lo vamos a descartar así nomás. Incluso cuando hablamos de enfermedades virales, muchas enfermedades pueden estar asociadas a otras sintomatologías como mencionamos al principio. ¿Qué es lo que nos hace sospechar de un cuadro viral? Vamos a tener fiebre, en algunos casos podemos tener erupciones cutáneas que pueden ser muy variables. Pueden ser, por ejemplo, en el caso de la varicela, ampollitas llenas de agua, o si es otro cuadro viral, como por ejemplo el dengue, es más como un rash, como una alergia. En el caso del COVID, en su momento se asoció mucho a lesiones como tipo rash, en el tronco, en algunas extremidades. E incluso el uso de la mascarilla, ¿verdad? Por momentos se empezó a ver las erupciones en la piel, en el rostro, hablando específicamente para las mujeres que utilizan maquillaje, el exceso de maquillaje, el andar una mascarilla, el sudor, todo eso ha provocado lesiones en el rostro, incluso el acné ha evolucionado de una manera en este momento, desde que utilizamos mascarillas, de una manera extraordinaria. Recordemos también, Ale, que no solamente es la mascarilla, sino que cuando uno se aplica gel y se toca la cara, el alcohol puede quemar. Tenemos dermatitis en las manos, en la piel, alrededor en el dorso de las manos. Podemos tener cualquier otro tipo de lesiones a consecuencia de las medidas que hemos utilizado. Incluso a los que nos toca usar una mascarilla por varias horas, 8 o 12 horas o quizás hasta más horas, muchas veces tenemos problemas
ya de rinitis o de repente tenemos dificultad para respirar, andamos de turno y andamos todos mocosos y de repente uno se asusta, ¿será que me va a dar otra vez COVID? O a los que no les ha dado, ¿será que me va a dar COVID? Pero muchas veces es a consecuencia de esto también, porque es la nueva normalidad, y que también es importante recordar que no va a cambiar. Recordemos que a pesar de que ya hay algunas ventajas con respecto a la vacuna, todavía nuestra realidad como país no la incluye. Todavía nuestra realidad no tenemos el acceso a ella y posiblemente no va a ser tampoco tan rápido. Entonces, en tanto no tengamos esa protección, tenemos que mantener las medidas que ya conocemos, lo que sabemos que sí funciona: el distanciamiento, el uso de las mascarillas y la higiene, lavarnos continuamente las manos si tenemos contacto con algo. Ahora, es importante, y son de las dudas y las preguntas que hemos tenido, si alguien te toma de la mano, hay gente que sale corriendo a lavarse. Solamente por el contacto de piel a piel no va a haber transmisión. La cosa es que usted toque cualquier cosa que esté contaminada y se toque la boca, la nariz, los ojos. Ahora, doctor, es importante también que seamos conscientes, la población, de que cualquier síntoma que tengamos, pues no descartar la posibilidad de que pueda ser COVID, o no tampoco enfermarnos la cabeza psicológicamente hablando de que estamos pegados, de que somos positivos de COVID, pero es importante descartar cualquier tipo de anomalía que sintamos en el cuerpo. Es importante eso, acudir a consulta ante cualquier sintomatología. De repente puede ser muy leve, puede ser una febrícula. Recordemos que hay pacientes, incluso a mí me reclaman. Uno le dice, no, le hace las pruebas, usted ya tuvo COVID, pero yo no sentí nada. Y uno lo siente a veces como que se enojan, como que quería sentir algo. Qué bueno que no sintió nada. Incluso puede hacer que llegue a ser anticuerpos y no va a padecer, no va a terminar en una cama de hospital, no va a terminar en una cama de cuidados intensivos, pero no quiere decir que porque no sintió síntomas no se enfermó. O porque no sintió síntomas, o alguien actualmente está positivo y no siente síntomas, que no lo va a transmitir. Hay mucha gente, da pesar, incluso a veces en nuestro propio medio, en las personas que trabajamos en salud, que han estado positivas y por miedo, ya sea por miedo a perder el trabajo, miedo o por el mismo estigma social, no se aíslan, sino que de repente siguen usando su mascarilla, pero siguen manteniendo algún estilo de vida donde salen, o tal vez es la única persona que lo puede hacer. Entonces, hemos visto casos donde personas que están positivas se mantienen realizando sus actividades. Es parte de nuestra responsabilidad individual, si tenemos sintomatología, aislarnos, porque aunque nosotros estemos, digamos que bien o relativamente bien, cualquier persona que contagiemos sí se puede complicar. Mire, yo le voy a poner el ejemplo de mi persona. Por ejemplo, yo me contagié y mi mamá de COVID-19, mi mamá estuvo aislada, yo de igual manera, pero en la casa vive una cuñada con mi sobrino. Ella fue la que nos estuvo atendiendo permanentemente en ese tiempo y ella en ningún momento dio positivo. Se fue a hacer pruebas continuamente por el contacto que tuvo con nosotros y en ningún momento ella salió positiva. Entonces, esto también llama mucho la atención porque no quiere decir que yo o Efer, por ejemplo, Efer está positivo, comparte conmigo, no quiere decir que yo automáticamente voy a tener el COVID, pero sí hay un alto porcentaje de riesgo, obviamente, y es por eso que nosotros en reiteradas ocasiones tratamos de decir lo mismo. Yo creo que ya estamos aburridos y creo que la población hondureña está, creo que harta de escuchar cuáles son las medidas de prevención, pero en muchas ocasiones no hacemos caso a ello. Hay unos tweets precisamente de un epidemiólogo británico que mencionaba sobre estas quizás síntomas poco comunes, Efer, de lo que se está pues registrando precisamente en Gran Bretaña del COVID-19 en la lengua. Así es, Tim Spector, que es como ya lo mencionó Ale, un científico, pues mencionó en su cuenta de Twitter, 1 de cada 5 personas con COVID todavía presenta síntomas menos comunes que no figuran en la lista oficial del PHE, como erupciones cutáneas, ver un número creciente de lenguas COVID y extrañas úlceras en la boca. Si tiene un síntoma extraño o incluso solo dolor de cabeza y fatiga, quédese en casa. Que era justamente, doctor, el comentario que yo le hacía. O sea, no confiarnos de que porque me duele la cabeza es migraña, quizás, no, porque tengo gripe, tengo que tomarme, o estornudo, tengo que tomar algún medicamento. Ahorita incluso ha cambiado un poco el clima, está un poquito más fresco, un poco más helado. Entonces hay gente que normalmente, cuando estos cambios de clima ocurren, presentan rinorrea, presentan moquera, presentan un poco de tos, pero no confiarnos solamente porque, siempre me da. Siempre me da puede hacer que esta vez sea diferente. Es como el cuento de Pepito y el Lobo. Cuando dijo la verdad, nadie le creyó. Entonces, en este momento es de no confiarse. Cualquier sintomatología, incluso, como decíamos, hay muchos pacientes, pero muchos pacientes que no presentan síntomas. Desde el inicio de la pandemia se mencionó que la gran mayoría de los pacientes no iban a presentar síntomas. Entonces, cuando usted
está positivo y sabe que está positivo, aunque no presente síntomas, tiene que aislarse, tiene que evitar contagiar a los demás. Y como tú mencionabas, hay gente que ha cuidado a otras personas, a otros pacientes, sí, y no se ha contagiado. El hecho de que no se haya contagiado ahí no quiere decir que, wow, hay que traer a la NASA para que le saquen sangre, claro, y que vamos a generar vacunas. No, si no se contagió ahí, tenga cuidado porque se puede contagiar en otro momento. Y se puede contagiar de forma hasta tonta, podemos decirlo, por un pequeño descuido. Esto es de evitar los descuidos. Muchas veces incluso hay gente que dice, no, yo me contagié porque tal día toqué dinero, o me contagié porque tal día fui a compras a algún lado. Es muy difícil en realidad darse cuenta quién o dónde se contagian, o cuál es la causa del contagio. En realidad no es tan fácil determinarlo, pero cualquier detalle, cualquier descuido, tocarse las manos tocarse la cara después de haber tocado algo contaminado, o exponerse muy cerca a alguien que puede estar contagiado, sea que tenga o no síntomas, puede ser el detonante de una infección que a la larga puede llevarnos al hospital. Bueno, el problema aquí es que ya las autoridades reportan más del 75%, ¿verdad?, de la población hondureña, obviamente saturado, los centros de triaje, los hospitales. Usted que lo vivió, usted que estuvo en el seguro en un estado pues algo delicado por el COVID-19, usted es testigo de ello y es testigo de que el COVID no es una broma. Miren, yo veo muchas personas que andan en la calle sin ningún tipo de protección y uno lo que piensa es, ojalá no le vaya a dar, ojalá no se le vaya a pegar, porque aquellos que han sufrido crisis y muy fuertes, hay muchos que obviamente quizás solo tuvieron unos 15 días de tos y gripe y eso fue todo, pero hay unos que tuvieron que ser entubados, hay personas que estuvieron en cuidados intensivos, hay personas que estuvieron al borde de la muerte, que perfectamente conocen y saben lo que es el COVID-19. Uno que está en contacto con los distintos medios los distintos centros de atención a nivel nacional, hablando con amigos, hablando con colegas, uno se da cuenta que todos los días están muriendo personas. De repente, tal vez alguien no lo sienta tan cercano, pero si uno saca números, muchas veces se da cuenta que el familiar de algún amigo, el padre de algún amigo, el hermano de algún amigo, de algún conocido, falleció por este problema de COVID. Como tú decías, a mí me tocó estar en su momento cuando padecimos y me tocó ver cómo moría la gente, cómo morían vecinos míos que estaban ahí cerca, alrededor, y en realidad fue bastante dramático y eso se sigue dando. Y si no ponemos control, si no nos educamos a continuar con las medidas de prevención que pareciera que ya las olvidamos o que ya no nos importa, que ya no está tan grande el COVID, no es un problema tan severo, sí sigue siendo tan o más peligroso que como lo fue en marzo, en abril del año pasado. Entonces, lo más importante es no descuidarse con estas medidas. Usted considere que cualquier persona que esté alrededor suyo está contagiado. Entonces, no es que lo va a discriminar, no es que lo va a rechazar, pero puede mantener una distancia prudencial. Y con eso usted limita las posibilidades de que se pueda contagiar. Hay otro tuit, Efer, que le vamos a dar lectura. Así es, de inmediato lo ponemos en pantalla para que usted también vea precisamente lo que acontece siempre con este experto, Team Inspector. Y dice, llegan más imágenes de la misteriosa lengua geográfica que está asociada con una variedad de enfermedades, pero ahora se informa con COVID y puede durar semanas o meses. Gracias por iniciar sesión en la aplicación Buenosoy. Ahí ven ustedes las lesiones, ¿no, doctor? Que provoca precisamente este tipo de situaciones. Recordemos que igual, en su momento se mencionaba también, y se causó mucha alarma, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Sí. Eso no es diagnóstico, no es definitivo. Que infinidad de veces me han llegado pacientes que no tienen nada, de hecho no tienen absolutamente, pero dejaron de sentir olores. Y después de unos días de evaluarlos, fue una causa psicológica, a consecuencia del miedo y a consecuencia exactamente de la ansiedad que se genera. Hay muchos pacientes que han llegado a desencadenar pérdida del gusto, pérdida del olfato. En mi caso, por ejemplo, particularmente, yo también sentía más el sabor de la comida. Se me quitó el hambre, pero sentía más el sabor de la comida. Entonces son variantes totalmente diferentes. Cada persona va a responder diferente y como dijimos, es una enfermedad viral. Los virus van a presentar distintas sintomatologías. Habitualmente lo que vamos a esperar en el COVID, la tos, la fiebre, el cansancio. Pero de ahí pueden haber cualquier otra sintomatología, dolor de cabeza, rinorrea, tos con flema, todo eso, y hay que evaluarlo para determinar la severidad del caso. ¿Dónde lo podemos encontrar rápidamente? Bueno, ya están apareciendo sus números ahí en pantalla. Exactamente, ahí en la calle principal de la colonia Alameda, a la par de un restaurante famoso de hamburguesas. Ahí están los números de teléfono. Agradecemos al doctor Johan Sánchez. Un placer y esperamos haber contribuido con algo y que si salvamos una vida o ayudamos a que alguien no se contagie, ya estamos haciendo
algo por el país. Así es, doctor, muchísimas gracias. Amores televidentes, será hasta mañana viernes, fin de semana. Le esperamos en punto de las 6:45 de la mañana, por supuesto, aquí en Hola Honduras. Bendiciones. Feliz y bendecido día. Queda con ustedes Café Caliente.